Después de desahogados los medios de prueba y de haber escuchado los alegatos de cierre de las partes, en la última etapa de la audiencia de juicio, el juez procede a dictar sentencia, explicando de forma clara y con lenguaje cotidiano los extremos de esta, con la cual pone fin al proceso y determina si la acción y las prestaciones de las partes estuvieron debidamente fundadas y motivadas. Como abogados, es necesario conocer las partes que integran una sentencia, así como sus elementos formales, que son las exigencias que la ley establece respecto al contenido, y los esenciales respecto al fondo, ya que la falta de ellos serán elementos a considerar para la formulación de agravios o conceptos de violación según sea el caso. Tomemos en cuenta el siguiente caso, para poder identificar los elementos formales y esenciales de las sentencias. Ricardo Márquez demandó guardia y custodia de su hija menor, así como el pago de una pensión alimenticia a favor de su hija, quien apenas cuenta con la edad de 6 años. Lo anterior en virtud de que la madre de su hija, la señora Marta Mena, le ha negado las convivencias con la pequeña desde hace un año, y de acuerdo con el criterio de jurisprudencia emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la negativa de convivencia es motivo suficiente para perder la guardia y custodia de la menor. Ricardo exhibió como medios de prueba las documentales públicas consistentes en las copias certificadas del convenio original de guardia y custodia, el acta de nacimiento de su menor hija, las testimoniales de diferentes amigos y vecinos que afirman que efectivamente Marta le ha negado la convivencia, además de que se practicaron las periciales en trabajo social y psicología. Se desahogaron también las confesionales y la declaración de parte. Finalmente, el juez llevó a cabo la escucha de la menor. Después de rendir sus alegatos, en la misma audiencia, el juez emitió su sentencia, en la que niega la acción y derecho de Ricardo. Sin embargo, omitió en la misma realizar un análisis lógico y jurídico de los medios de prueba. Principalmente, no se pronuncia respecto a la pericial en trabajo social. ¿Qué requisitos sustanciales o formales hacen falta en la sentencia? Los requisitos formales son las exigencias que establece la ley respecto a los elementos que debe incluir una sentencia, entre los que se encuentran 1. Los datos de identificación del juicio. 2. Los resultandos. 3. Los considerandos. Y 4. Los puntos resolutivos. Los resultandos son una narración descriptiva, lineal, resumida y objetiva de las cuestiones que integran el objeto de la litis, de las pretensiones de las partes, de los argumentos en que se fundan y de las circunstancias del proceso. Por ejemplo, primero, en fecha 12 de septiembre de 2006, el señor Ricardo Márquez interpuso juicio de controversia familiar en contra de la señora Marta Mena, demandando la guardia y custodia de su menor hija de forma provisional y en su momento definitiva, así como el otorgamiento de una pensión alimenticia. Los considerandos contienen el desarrollo sustancial de la sentencia, contemplan el análisis lógico, jurídico y valorativo de los hechos y circunstancias del proceso, a través de los cuales el juez reflexiona sobre ellos, así como su vinculación con la prueba producida y su calificación jurídica. En palabras de Arasi, las razones no surgen instantáneamente para el juez. Ejemplo único. El artículo 5.1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México establece que la controversia de orden familiar podrá presentarse cuando se encuentren vinculados derechos relacionados con los alimentos y la guarda y custodia de los menores, y que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiera la intervención de la autoridad jurisdiccional y siempre y cuando no se involucren hechos delictivos. Bajo ese contexto, tomando en consideración que la base de la litis es la guardia y custodia de un menor, resulta adecuada la vía en que el promovente pretende demostrar. Los puntos resolutivos deben de resolver clara y concretamente las excepciones que pudieron plantearse en la litis o por la falta de legitimación que de oficio pudiera haber establecido el juez. Posteriormente se pronunciará sobre rechazar la demanda o condenar, y en los casos en que sea susceptible de ejecución, el plazo que se fije, el monto de condena y sus accesorios, intereses,
costas, honorarios, multas, sanciones y astreintes si corresponde. Ejemplo. Primero, sin perjuicio de posibles derechos de terceros, se tiene demostrado que el promovente no acreditó los extremos de su acción y la demandada de sus excepciones. Segundo, se absuelve a la demandada de las prestaciones intentadas por la parte actora. Los requisitos sustanciales son las exigencias que corresponden directamente al acto mismo de dictar sentencia y no al documento en sí, de forma que a lo que se hace referencia con estos es a la congruencia, la exhaustividad y la motivación. La congruencia limita al juzgador a no resolver más allá de lo solicitado o fuera de lo solicitado. Por las partes, se entiende como la limitación de las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional. La exhaustividad impone la obligación al juzgador de pronunciarse respecto de todos y cada uno de los hechos controvertidos, sin dejar insoluto alguno de ellos. La motivación consiste en la exigencia al juzgador de precisar los hechos en que funde su decisión con base en la calificación de los medios de prueba ofrecidos y desahogados, así como el fundamento legal que sustente su determinación. Retomando el caso concreto de Ricardo y Marta, el juzgador no cumplió con los principios sustanciales al no ser exhaustivo en el estudio de todos los medios de prueba, en este caso, la prueba en materia de trabajo social, por lo cual dicha sentencia podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. Conclusión. La sentencia debe poner fin al proceso de forma exhaustiva, valorando todos y cada uno de los hechos y medios de prueba substanciándolos durante el proceso, que le permita al juzgador llegar a la verdad jurídica, debiendo éste expresar de forma clara, concisa, fundada y motivada los elementos de sus razonamientos lógicos. La falta de los elementos formales o sustanciales de la sentencia darán los elementos para la formulación de los agravios o conceptos de violación según corresponda.